Buenos días, Nos buenos vamos a dar el días. saludo, profe. ¿Sí? Buenos días. Y nos vamos a quitar el cubreboca para poder platicar con todos ustedes, chicos. En honor a las personas que murieron, el cómic viene en blanco y negro. Ok, bueno, no se ve nada en la portada. No se ve nada, es en blanco y negro. Pero cuando se abre el cómic, aparece el hombre araña y ya no ve las Torres Gemelas. Lo que ve el hombre araña es lo siguiente. Wow, está impresionante esta parte. Wow. El hombre araña ve las Torres Gemelas deshechas y al final nos trae una enseñanza este cómic recordando primeramente a las personas que pusieron todo su esfuerzo en lo que fue reconstruir esa zona y que fueron todo ese personal, los bomberos, Policías. los médicos, los policías y todo lo demás. ¿Por qué empezamos hablando hoy de este hecho histórico? Porque el día de hoy vamos a empezar con el primer proyecto de español. El primer proyecto de español se llama Reescribir, escúchalo bien, reescribir relatos históricos para publicarlos. Y muchos de nosotros a lo mejor dirán, a mí no me gusta la historia, me fastidia la historia, pero lo más importante que tú no sabes es que tú estás escribiendo la historia con lo que haces día a día. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú vas a contar lo que te pasó cuando fuiste niño, cuando fuiste a la primaria, y eso es escribir la historia. Vamos a leer lo que es el propósito de esta práctica social del lenguaje. Te lo voy a leer principalmente después de la clase. Tú puedes consultar los libros de texto. Acuérdate que todavía no tenemos libros de texto. En físico. Por eso te lo estamos compartiendo. ¿Y están Pero en la página, verdad, profe? ya están en la página y los puedes consultar en la página. Dice así: el propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir relatos históricos basados en diferentes fuentes de información para publicarlos en el periódico escolar. Y vámonos a la sección Lo que conozco. Y dice así: comenta con tu grupo qué relatos históricos has leído, dónde puedes encontrarlo y qué tipo de información te proporcionan. ¿Cómo los distingues de un cuento, una novela, una leyenda, un artículo o una nota informativa? Es muy diferente, porque un cuento tiene una estructura totalmente Distinta. diferente, maestra, tiene totalmente diferente a lo que es un relato histórico. El relato histórico siempre te va a ir contando paso a pasito cómo fueron las cosas. Y algo que se distingue totalmente diferente del relato histórico al de un cuento es que en el relato histórico participan personas que en la vida real existieron. Así es. En cambio, en el cuento, maestra, Puedes pues inventar participa, los personajes. inventas a los personajes. En el relato histórico, no. En el relato histórico vas a hablar acerca de personajes que en la vida real existieron. Y bueno, ¿por qué les estoy mostrando todo esto? ¿Por qué? Porque acá hay diferentes autores. Hay diferentes autores. Ustedes podrían decir, hablan de lo mismo. Sí, hablan del mismo personaje, pero cada autor da su propia versión de los hechos. Y curiosamente el relato histórico, chavas, tiene que ver con eso. Que no solo vayas a una fuente de información. Yo te mostré, por ejemplo, una película, te mostré también un libro, un cómic, y puede ser un periódico, pero también, maestra, puede ser el relato que nos den las personas. Por ejemplo, yo ya te conté dónde estaba cuando pasó lo del 11 de septiembre. Así es. Una fuente de información puede ser la maestra, porque a lo mejor la maestra estaba en otra parte cuando pasó lo del 11 de septiembre. Yo todavía estaba en la prepa, chicos. Estaba en la prepa cuando pasó eso y el maestro Pero, ya era maestro. ¿estabas en clase? Estaba yo en clases y cuando llegué a la casa vi que, bueno, pasabas por las tiendas y veías la tele que todo el mundo estaba viendo y llegamos a mi casa y ya vimos que mis papás estaban viendo lo que había pasado, pero todos teníamos mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque pensamos que
que a lo mejor igual iba a pasar en México, que iban a tirarnos a lo mejor bombas, o no sé, no te imaginaba muchísimas cosas. Si uno decía, si en Estados Unidos pasó, ¿por qué en México no? Y recuerden que nosotros vivimos cerquita de Estados Unidos, entonces lo que le pasa a Estados Unidos nos puede pasar igual a nosotros. Claro, y eso, fíjense que lo que cuenta la maestra es una fuente de información. Ajá. Tú puedes tener diferentes fuentes de información para buscar tu relato. ¿Por qué? Porque en el proyecto que vamos a trabajar estas 2 semanitas, tú vas a ir desarrollando un relato histórico. Tú nos vas a contar, por ejemplo, a lo mejor el huracán Wilma, cómo lo vivieron tus papás. Exacto. Puede ser un evento deportivo. Yo les voy a contar algo y la maestra no me dejará mentir. A ver, ¿qué? Nosotros vivimos un hecho histórico acá en Quintana Roo. Acá en Quintana Roo se jugó una final de fútbol, la única final de fútbol, cuando en ese entonces estaba el Atlante. Sí. Y nosotros fuimos a ese evento. Pero a lo mejor tu papá nos puede contar otro evento histórico que él vivió en otra parte, en otra ciudad o en otro país. Y ese va a ser tu relato histórico. Pero a lo mejor dirás, yo no le creo al maestro, no le creo a mi papá, no le creo a mi abuelito. Para eso sirven las fuentes de información. Miren, allá dice, ayer lo del aeropuerto, exactamente. Sí, Fíjense es verdad, que muy bien. pusieron una bomba en el aeropuerto. Ese puede ser un relato histórico. Lo voy a contar a ¿Ok? como ellos lo vivieron. Lo vivieron, porque ¿Ok? a lo mejor el papá de este alumno Trabaja o de en esta el alumna aeropuerto. trabaja en el aeropuerto y a lo mejor lo que salió en el periódico o No lo es, que... no es tan como salió, como Ajá. ellos lo viven porque son los trabajadores. O sea, nosotros lo estamos contando porque lo leímos en Cancún al minuto. Cancún al minuto, por cierto. Claro, perdón. Y a lo mejor este niño lo puede explicar bien porque su papá trabaja allá y lo puede explicar de su manera el relato histórico. Y es el mismo tema. Exacto. Entonces, ahí vamos ya teniendo Como que un la idea. acercamiento, una idea para que tú vayas preparando tu relato histórico. Profe, ¿puede ser de un evento que ya pasó hace mucho tiempo, como la independencia, como la Revolución Mexicana, como los niños héroes? Adelante. Pero acuérdate que tienes que investigar varias cositas, no solo lo que te aparezcan en tus libros de texto, no, tratar de investigar en otras fuentes, ¿ok?